Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el título es En el interior del templo de Santa María del Campo. Se nos hace un poco largo, pero vamos a acceder ya al interior y voy a contaros todas las maravillas que visité dentro del recorrido, interesantísimo y muy recomendable. Pero en podcasts anteriores, en el introito, me había quedado llegando a Huete y que había estado intentando acceder al pueblo, pero había mercado y no valían ahí los navegadores ni las historias estas, y empecé a ver que era un pueblo que tenía mucho recorrido, mucha historia y muchas cosas muy interesantes. En la historia, en lo que era el periodo musulmán, estamos hablando de Huete, el geógrafo Al-Idrisi describe a Huete como una ciudad de carácter mediano, enclavado en la cora de Santander, en lo que era la antigua Ercábica de la ciudad romana y lo que había quedado de ella, que desde el año 873 perteneció a Musa ben Zenún. A su muerte en el año 908, Huete pasó a su hijo menor, Al-Mutarrif, que construyó parte de sus murallas. El paso de Huete a manos cristianas se produce hacia el año 1150 con Alfonso VII, quien debió dejar la ciudad en manos de la familia Castro. Con la separación de los reinos de Castilla y de León y la mayoría de edad del rey Alfonso VIII, la minoría quiero decir, los Castro como tenentes eran los tenedores de Huete, se enfrentaron a la otra familia, a los Manriques de Lara, en una importante batalla ocurrida en las inmediaciones de esta villa en el año 1164. Huete se convirtió en capital de un extenso territorio formado por casi 100 aldeas en lo que son las actuales provincias de Cuenca y de Guadalajara. Y ello explica que el ejército almohade, formado por más de 100.000 personas, según las crónicas, con el califa Abu Yaqub Yusuf al mando, se dirigiera contra Huete, cercándola durante 10 días. Una serie de sucesivas tormentas motivaron que el día de las Santas Justa y Rufina los musulmanes decidieran abandonar el asedio, por lo que fueron nombradas patronas de la ciudad. La repoblación se realizó con gentes procedentes de poblaciones dependientes de la casa de los Lara, principalmente de Atienza, Castejón, Medinaceli, Almataz, etc., que se asientan en la ciudad formando 10 barrios, cada uno con su parroquia. Importante peso tenía en la población la judería, sentada en las faldas del castillo. En el año 1290 se celebró en Huete, bajo la presidencia del rey Sancho IV, el padrón de las aljamas de los judíos castellanos. En 1380, Juan I concedió la población a doña Constanza, hija mayor de Pedro I, que al fallecer en 1395 heredó su hija, la reina Catalina de Lancaster. Durante la primera mitad del siglo XV tuvo un importante papel Pedro Carrillo, guarda mayor de la ciudad y halconero del rey Juan II, que intercedió para que se otorgara a Huete el título de ciudad el día 26 de julio de 1428. En el Pacto de los Toros de Guisando de 1468 entre
Enrique IV y la infanta Isabel, se estipuló que Huete pertenecería a la futura soberana, si bien Lope Vázquez de Acuña, al que nombraron duque de Huete en 1474, no permitió que sus representantes tomaran posesión de la ciudad. En 1476 las tropas de los Reyes Católicos tomaron la ciudad incorporándola a su nuevo poder real, y estos soberanos le otorgaron a la ciudad el tratamiento de noble y leal el 28 de febrero de 1477. En esta época varios cortesanos obtenses obtuvieron influencia en la corte. Este es el caso de Fray Ambrosio Montesino, poeta que conmovió con sus versos a la reina Isabel, o de Alonso Díez de Montalvo, que llevaría a cabo la redacción de las ordenanzas reales de Castilla por mandato de los reyes, cuya primera y tercera impresión se llevó a cabo en Huete en una de las primeras imprentas. Vamos a ver, esto tiene muchas edificaciones, tiene muchas obras de arte, os las voy a referir sencilla, de una manera muy somera, y algún día me meteré a hacer unos buenos podcasts. Lo primero que fui a ver fue el convento de Jesús y María, porque como veréis hay una obra allí de Andrés de Vandelvira. Este es un convento fundado por Marco de Parada, arcediano de Alarcón, y las obras comenzaron en 1554. Está diseñado como si fuera un cofre, con las armas familiares en las esquinas, a modo de los palacios florentinos. El claustro, con pilastras cajeadas, cuadradas y arcos de medio punto, es único en España. También en la iglesia del convento de Jesús y María hay una muy bella portada. El diseño de la portada de la iglesia se atribuye a Andrés de Vandelvira y su ejecución a Esteban Jamete. Espectacular es la escena de adoración de los pastores y magos, y las virtudes se distribuyen en la portada como atributos al fundador Marco de Parada, el arcediano de Alarcón del que os había contado. Otra obra de gran importancia es el monasterio de Santa María de la Merced, casa conventual, un monasterio fundado en el siglo XIII, el claustro barroco entre 1645 y 1648, fue construido por Cosme de Peñalacia, y las fachadas de balcones y rejas en las salas inferiores fueron construidas en la segunda mitad del siglo XVIII y se atribuyen a Martín de la Aldehuela. También en el monasterio de Santa María de la Merced es muy importante la iglesia, que fue diseñada en 1670 por el arquitecto José de Arroyo, y los lienzos de la Anunciación, San Juan Bautista y San José pertenecieron al retablo del Colegio de Jesuitas que diseñó en 1733 Jaime Bort. La sacristía, también de interés, fue construida en 1574. Otra obra importante es el Colegio de la Compañía de Jesús, fundado por el clérigo Esteban Ortiz. La casa conventual fue construida en el siglo XVII con fachadas de sillería y patio de columnas en el interior, y todavía se conservan las estanterías de obra en las aulas de estudio utilizadas por los jesuitas. Esta iglesia, la antigua iglesia de los jesuitas, fue construida en 1700-1703 siguiendo el proyecto del arquitecto Fray Domingo Ruiz Riz. Espectaculares son las capillas de Guadalupe, construida hacia 1770, y San Juan Evangelista hacia 1795. Y esta iglesia se denomina Iglesia Real de San Nicolás de Medina. Otra edificación de interés es la ermita de San Gil, que fue antiguamente monasterio de la Orden Militar de Malta y dependía de la encomienda de Pollos y Peñalén. Fue reedificada a comienzos del siglo XIX, siendo prior Fray Julián Antonio de Alique,
curioso es el lienzo de las almas del purgatorio que se realizó en 1730. Otra obra insigne que se está restaurando cuando yo la visité es el monasterio de Santo Domingo. La iglesia fue diseñada por Fray Alberto de la Mano de Dios, arquitecto de la reina Margarita de Austria y de la Orden del Carmen, y corresponde a un estilo de arquitectura que evoluciona del clasicismo al barroco, elegante en su fachada principal que flanquean dos airosas espadañas. La parte más antigua es el ábside de Santa María de Atienza, que era una de las 10 parroquias que tuvo Huete hasta 1777, siendo esta la más antigua. De estilo gótico, su ábside es poligonal, con sólidos contrafuertes. Fue construido en la segunda mitad del siglo XIII y destacan sus ventanas ajimezadas y sus capiteles. Como veis, estamos recorriendo un pueblo cargado de historia. Estamos recorriendo un pueblo donde se nos presentan interesantes elementos para visitar, como estamos visitando el interior del templo de Santa María del Campo, el interior de su iglesia. Tiene la iglesia 3 puertas de entrada. La principal se encuentra debajo de la torre, como ya hemos indicado, y está dedicada a la Santísima Trinidad. Sobre el arco de ingreso aparece un grupo de la coronación de la Virgen, acompañada de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y a los lados, entre columnas, los 4 evangelistas. Falta uno que ha sido sustituido por otra imagen de la Virgen, perteneciente a un calvario gótico del siglo XV. Las otras 2 se abren en los brazos del crucero, más bella la de la portada norte de principio del siglo XVI, y acaso obra de Simón de Colonia. Presenta un arco apuntado con 4 arquivoltas en las que se disponen bajo delicados doseletes figuras de ángeles y santos. 4 ángeles turiferarios con incensarios en la arquivolta interior, 12 santos, vírgenes y mártires en las 2 intermedias y 6 ángeles portando los instrumentos de la pasión en la arquivolta exterior. En el tímpano un grupo de la Piedad y falta a las estatuas de las jambas, así como la de las 2 bandas horizontales que corren por encima de la puerta, excepto un grupo de la Anunciación. También faltan los esbeltos pináculos laterales que flanqueaban la portada, en cuya parte baja aparecen sendos tenantes velludos. 2 bandas laterales decoradas con profusión de vegetales y animalillos que arrancan de grandes leones a modo de repisa flanquean el conjunto. La portada sur, algo posterior, en el segundo decenio del siglo XVI, conserva restos de su decoración original, vegetales y arquivoltas decoradas con bolas, que incluía un calvario en el tímpano. A la izquierda de la portada aparece la inscripción construida en el año 1617, fecha indicada de la construcción de la capilla lateral de este lado de la nave por el beneficiado de la iglesia, don Francisco Hidalgo. Ya en el interior de la iglesia, y aun con cierta armonía constructiva, observamos la desigualdad de la planta del templo. Planta con 3 naves de 5 tramos y complicadas bóvedas estrelladas en el crucero y capillas absidiales. Muy interesante es la decoración de los capiteles, con figuras de animales fantásticos y escenas del nacimiento y adoración de los magos, los pecados capitales y vicios y virtudes, y abiertas a los lados de este eje central, como vimos también, varias capillas funerarias. El presbiterio se encuentra en un nivel más alto que el resto de la iglesia y se accede a él por una elegante escalinata plateresca de comienzos del siglo XVI. Se ilumina el templo a través de amplios rosetones abiertos en el crucero y a los pies de la nave central, sobre las portadas desnudos de tracerías. En las capillas laterales se abren también ventanas
y en el presbiterio la capilla mayor recibe la luz de 2 ventanales góticos cegados por el retablo. Los restantes con parte luz y tracería superior curvilínea. En cuanto a la capilla mayor, en los siglos XVII y XVIII, los clérigos de Santa María del Campo decidieron construir nuevos retablos y sustituir los antiguos por otros más acordes con lo que eran los gustos de la época. Otros fueron traídos de ermitas en ruinas y así en el siglo XVII se construyeron los retablos de las capillas de San Bartolomé, San José de la Portería, del Santo Cristo y los altares laterales dedicados a Nuestra Señora y a San José, que serían, al igual que el retablo renacentista de Santo Domingo, reformados en el siglo siguiente, al tiempo que se llevaba a cabo la obra monumental de su altar mayor dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, una de las obras retablísticas del siglo XVIII más sobresalientes que podemos encontrarnos en la provincia de Burgos. Comenzó el retablo en 1717 el maestro José Baldán, siguiendo diseños del arquitecto benedictino Fray Pedro Martínez, monje del monasterio de San Pedro de Cardeña, contratado en 30.000 reales de vellón, y una vez iniciada la obra, el escultor Joaquín de Villadiego intentó adjudicársela rebajando el precio a 21.900 reales, lo que, y no sin oposición de Baldán, fue aceptado por la parroquia. Continuó Villadiego las obras, aunque éstas, costeadas por el licenciado Hermoso, clérigo de la parroquia, debieron permanecer detenidas durante algunos años, probablemente al terminarse las costosas labores de la arquitectura del retablo. Las esculturas que se había comprometido a realizar el maestro Joaquín de Villadiego no llegaron a realizarse en el momento, ejecutándose algunos años más tarde, interviniendo al parecer en ellas el maestro Bernardo Lope de Frías el Morzo. En 1733 estaban totalmente acabadas las obras del retablo, incluidas las labores de dorado y policromía. Adaptado al ábside central, el retablo estaba cubierto por la cabecera de la iglesia y consta de un banco, 2 cuerpos y remate, dividido el conjunto en 3 calles. Las columnas que soportan las cajas y hornacinas están en parte talladas y en parte estriadas, excepto las del tabernáculo, que son de tipo salomónico. El segundo y tercer cuerpo del retablo se sustentan en estípites finamente decorados. El banco se adorna con relieves geométricos y vegetales, y en el centro se encuentra el tabernáculo con la escena de Cristo resucitado en la puerta del sagrario y una escultura del Niño Jesús en el baldaquino. Sobre este preside el retablo la imagen titular de la Virgen en el misterio de su asunción a los cielos, rodeada de ángeles y de querubines, con los evangelistas San Juan y San Mateo a los lados en un primer cuerpo. Segundo cuerpo, San José con el Niño Jesús, flanqueado por otros 2 evangelistas, San Lucas y San Marcos, y en el remate Cristo crucificado, y en las entrecalles pequeñas figuritas con los 4 santos padres de la Iglesia, más San Joaquín y Santa Ana. Este es el gran retablo mayor, muy elevado, porque se accede a él por unas escaleras. Otra de las piezas principales es el sepulcro de Francisco Barahona. A los pies de la escalinata que desciende del presbiterio o asciende, según subamos o bajamos, bellísimamente decoradas con balaustrada y tracería renacentista, en el lado del Evangelio yacen en artístico sepulcro atribuido a Felipe Bigarní, don Francisco Barahona y su esposa doña María de Herrera, señores de Torremonta y grandes bienhechores de la iglesia y de la villa. Sobre la cama sepulcral descansa el matrimonio, recostados sus cabezas en sendos almohadones labrados. La figura de don Francisco viste armadura que deja ver la cota de malla y capa abierta recogida a los lados,
Sostiene la espada en sus manos y un collar, símbolo de nobleza, sobre el pecho. Lleva la cabeza con largos cabellos desnuda y el rostro imberbe. A los pies el yelmo, la figura de su esposa en actitud orante, con las manos juntas sobre el pecho, se cubre de un amplio manto, como único adorno un rosario de cuentas, y en el frente del sepulcro 2 niños sostienen la cartela fúnebre. Fue realizado entre los años 1513 y 1515 y la influencia de Begarny, si no es de él en esta obra, ha sido advertida por José María Azcárate en su libro Escultura del siglo XVI. Casi todos los autores están atribuyendo ya en este momento su autoría a Begarny. Algo que nos llama mucho la atención es el púlpito mudéjar, adosado a uno de los pilares del crucero que se encuentra en el púlpito, una excelente obra de yesería gótico mudéjar, construido a principios del siglo XVI. Todo él se adorna con dibujos geométricos, arquitectónicos y algunas figuras muy pocas en los entrepaños, como una granada o un león. El tornavoz, quizá realizado en fecha posterior a Lambón, semeja a una gran concha invertida, sostenida por 2 muchachos sujetos por una cinta a una máscara colocada en el centro del pilar y rematada en un pináculo piramidal adornado con cabezas humanas. Este tipo de púlpitos es muy común en tierras burgalesas, recordando el de la iglesia parroquial de Mahmud, que ya hemos visitado, y las palentinas como por ejemplo la de la iglesia de Amusco, que nos habla de la gran influencia árabe en lo que era esta comarca a nivel de artesanos. Hasta mediados del siglo XVIII, como recordamos, el coro estuvo situado en lo alto sobre la puerta principal y se desmontó en 1757, trasladándose la sillería a la nave central, al lugar que hoy ocupa, rompiendo, como en tantas iglesias catedrales de nuestro país, la armónica perspectiva de las naves. Consta de 23 sillas de nogal de estilo gótico mudéjar, realizadas a finales del siglo XV. En los 3 lados adornan sus respaldos con delicados dibujos geométricos bajo una cubierta de calados dosales que recorre la sillería, rematada por agujas y pináculos que sobre elegantes columnas separan los sitiales. Todo ello trabajado con una talla de finísimo encaje. Su estilo nos recuerda a las labores de sillería de la misma época construidas en la Cartuja de Miraflores de Burgos y en la iglesia del monasterio de San Salvador de Oña. Interesantes son los altares de las naves laterales. En la nave transversal que forma el crucero se disponen varios altares de muy diverso mérito, tapando los sepulcros góticos que originalmente se abrían en sus muros. En el testero de las naves laterales se encontraron 2 retablos barrocos semejantes dedicados a Nuestra Señora y San José respectivamente, ejecutados a principios del siglo XVII, que han sufrido posteriores transformaciones y añadidos. El del lado de la epístola, construido bajo la advocación de Nuestra Señora, ocupa el lugar en que antaño estuvo situado el altar de San Juan Bautista, a quien está dedicada esta pequeña capilla, formada por las tablas de pinturas que de él se conservan en el altar de las ánimas del transcoro. Preside hoy el altar una imagen moderna de la Inmaculada entre San Francisco de Borja y Santa Teresa de Jesús, coetáneas del retablo barroco. En el centro del banco aparece un cuadro de la Virgen de Belén, abriéndose a ambos lados 2 nichos para guardar reliquias, y en el remate una copia de la tabla de Barroguete con las imágenes de Cristo resucitado y la Dolorosa. El retablo colateral parejo, situado en la nave del Evangelio, está dedicado a San José, que aparece en el centro con el niño Jesús en sus brazos, entre San Francisco de Asís y Santa Clara. Sobre el sagrario,
una preciosa pintura de la Inmaculada Concepción. A continuación del antiguo altar de San Juan Bautista, hoy de la Inmaculada, en el mismo muro frontero se encuentra el retablo de Santiago, de traza renacentista, que fue construido en 1752 aprovechando las tallas de un retablo anterior, un descendimiento y a ambos lados relieves alusivos al apóstol Santiago. Preside una imagen del apóstol a caballo y en el remate un alto relieve representa la imposición de la casulla a San Ildefonso de Toledo, quizás obra de Gil de Siloé. En la predela, cerca del retablo de Santiago, en el muro lateral, se abre el único sepulcro que queda a la vista de los 8 que rodean la capilla mayor. Se trata del sepulcro de un presbítero que yace sobre cama sepulcral, revestido de casulla y birrete, teniendo un alcohólico leyendo a sus pies, y el arquisolio carpanel, sobremontado en otro arco conopial, decorado con profusión de cardinas y pináculos y rematado por un calvario que recuerda a los de Colonia, Juan de Colonia. En el tímpano aparece un grupo de la Piedad con Juan, María Magdalena y los santos varones, y en el frente del arca, separada por una inscripción de letras góticas en latín, la adoración de los Reyes Magos. Al lado hay otro arco sepulcral vacío, al igual que los del lado del Evangelio, todos ellos de parecidas características. Uno de ellos conserva el calvario del remate. Corresponden a clérigos de la parroquia y podían fecharse en el primer tercio del siglo XVI. El cuarto altar, situado en el lado norte de la cabecera de la iglesia y de parecidas características al retablo de Santiago, está dedicado a San Pedro, quien en imagen sedente preside el retablo. En la predela, varios altos relieves, la impresión de las llagas de San Francisco, San Juan Bautista y un grupo de la Piedad. Corona el pequeño retablo un alto relieve con la imagen de San Juan Bautista, acaso la originaria que presidía el retablo de pinturas de su advocación, y es una talla hacia el año 1500, aunque el manto fue repintado en el siglo XVIII. En la capilla que forma el brazo derecho del transepto, el crucero propiamente dicho hacia la puerta sur, la llamada también del atrio redondo de la iglesia, se encuentra el retablo de Nuestra Señora, realizado a finales del siglo XVIII. Consta de banco, cuerpo de 3 calles y remate. La imagen titular de la talla, moderna, de vestir de la Virgen, y está flanqueada a los lados por las santas Bárbara y San Antonio de Padua. Muy interesante desde el punto de vista iconográfico es el retablo de Santo Domingo de Guzmán, situado en el otro extremo del crucero, junto a la puerta de la plaza o puerta norte, primitivo retablo dedicado a Nuestra Señora del Rosario, ejecutado en 1568 por Miguel Quevedo. Terminada la obra, hubo divergencias por el pago, debiendo mediar como tasadores el escultor florentino Pérez Ferrer y Juan de Albid, arquitecto de Burgos. Fue llamado también el tesoro regero, fue llamado para la ejecución el regero Cristóbal de Andino, aunque no debió de intervenir en la tasa del cuerpo central del retablo, que está formado por una hornacina rodeada de tondos pintados con los misterios del rosado. Estos medallones son obra de los pintores Juan de Cea y Pedro Ruiz de Camargo. El retablo está formado y ampliado a finales del siglo XVIII por Francisco Esteban Collentes, maestro arquitecto de Burgos, y ayudado en las labores de dorado y jaspeado por Melchor López. Se hizo esta ampliación en 1788 y el conjunto que hoy observamos es el de un retablo renacentista encojonado en otro barroco. Preside en la hornacina central una imagen realizada a finales del siglo XVIII de Santo Domingo de Guzmán, sosteniendo el libro de la regla como fundador de la Orden de Predicadores, acompañado por el perro que sostiene la antorcha, símbolo de la luz que con su predicación se impondría a la herejía,
y rodeado por los 15 tondos pintados con los misterios del Santo Rosario y otras pequeñas pinturas de los evangelistas y las virtudes. Todo ello flanqueado por 2 columnas, talladas en su parte inferior con figuras de ángeles que sustentan un entablamiento. A esta altura y en una pequeña hornacina aparece una pequeña talla de San Antón, rodeado de 4 pinturas de los padres de la Iglesia pertenecientes al antiguo retablo, y el repante de una imagen tardeciocesca de Santo Tomás de Aquino. Como veis, una gran iglesia, un interior absolutamente espectacular que estamos recorriendo y que nos da idea de lo que fue el templo de Santa María del Campo. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.